Luis Solari, bienvenido a Filosofía Aplicada. Tú eres ingeniero industrial de profesión y empresario. ¿Cómo así te interesa la filosofía? Buenas tardes, Abraham. Antes que nada, muchas gracias por esta entrevista. Sí, yo comencé con estudios distintos, ¿no? Ingenieriles. Eh, ¿Por qué por qué me dio ese cambio? Yo no diría que haya sido un cambio. La vocación es algo innato y simplemente se va manifestando a través de la vida. No es de que haya cambiado y dije, esto no lo quiero, porque siempre por algo comenzaste en ello, tiene tu corazoncito, por decirlo así, también está en lo práctico, ¿por qué no? En querer hacer obra, pero definitivamente que mi vocación principal se inclina más por los estudios de las letras, de las humanidades. Es mi naturaleza, creo que eso es lo que podría decir. ¿Y cuál es tu concepción de filosofía? Bien, la filosofía sería la correcta interpretación de las cosas. Hay una verdad que no es científica ni lógica, pero que tiene un sentido y significado, ¿no? Por lo tanto, interpretar correctamente es, pues, desentrañar ese sentido y significado en las cosas que nosotros todos ya conocemos, pero a nivel intuitivo nada más, ¿no? Lo intuitivo no es suficiente para incorporarse en lo comunitario. Es necesaria la intervención del filósofo para expresar, aclarar, articular, poner en palabras ese sentido y significado que hay en las cosas. No se trataría, por tanto, de una filosofía oficial o verdadera, porque eso sería remontarnos a la ciencia, a la lógica, sino más bien que habrían varias maneras de enunciar, varias maneras de expresar este sentido y este significado, que es uno, o sea, hay un correctamente interpretar las cosas, pero la interpretación da esta libertad de expresarse a su manera, ¿no? Y elucidando, pues, esto que, como digo, todos ya sabemos, pero solamente a nivel de pulsión, por decirlo así. Ahora bien, esto podría equipararse equivocadamente con la filosofía platónica, ¿no? En donde la idea era elucidar lo que el individuo ya tenía dentro, ¿no? Mediante el método de la mayéutica, ¿no? Platón, por boca de Sócrates, ¿no? Hacía que mediante la pregunta, pues, el individuo por sí solo vaya descubriendo lo que ya estaba dentro de él, ¿no? Por vía de la reminiscencia, ¿no? Pero no, esto es diferente, ¿no? El sentido y significado al que aludo no es el del alma del hombre, que es el caso de Platón, ¿no? Sino de la naturaleza, del mundo, ¿no? Un sentido y significado, como digo, que hay que desentrañar, que hay que articular, como digo yo, ¿no? No se trata, por tanto, o sea, no hay tal división entre el mundo de las apariencias y el mundo de las ideas, sino que hay tan solo un solo mundo, y es el primero, el mundo de las apariencias, el mundo sensible, que, como digo, hay que interpretar correctamente, ¿no?
Eh, eso es lo que yo entendería por filosofía. Tú que has estudiado en la Universidad Católica de Lima, ¿cuáles crees que han sido los profesores que más influenciaron en ti? Los profesores. Sí. Ya. Bueno, más que los profesores, los temas, ¿no? A través de los profesores, obviamente, ¿no? Cuando estudié a los milesios con el profesor Gutiérrez, con el profesor Camino, bueno, con el profesor Camino, ya me olvidé cuáles eran exactamente los cursos, pero es cuando estudié la filosofía presocrática, la de los milesios, ¿no? Estos filósofos griegos presocráticos, que más me llamó la atención la filosofía. A mí me pareció genial la idea de identificar un elemento en la naturaleza como principio de todo, ¿no? Y decir, esto que tenemos bajo nuestras narices, por decirlo así, que está a la vuelta de la esquina, y que lo pasamos, lo soslayamos, lo pasamos por desapercibido, identificarlo como el principio es una genialidad, ¿no? Esta adhesión a la naturaleza, no sé, me llamó la atención. Eran pues filósofos de la naturaleza, como decía Aristóteles, ¿no? Una adhesión que obviamente iría a ir terminando con Sócrates, ¿no? Que ya iría a hablar más bien de abstracciones completas. Bueno, el arjé también es una abstracción, pero es una abstracción que depende mucho de una observación empírica, ¿no? En cambio, ya con Sócrates empiezan los conceptos, las nociones de la razón, del alma humana, que son bien, por decirlo así, independientes de cualquier observación empírica. Después, en mis primeros años universitarios, y cuando empezaba a cursar los cursos de filosofía, me interesó mucho Nietzsche, ¿no? Fui admirador de la filosofía de Nietzsche, que hablaba pues del superhombre y del solitario. Ahora bien, con el tiempo yo fui viendo que este superhombre era un ser muy desvinculado de la gente, de los demás, ¿no? Y no solamente que estaba desvinculado y desentendido de la gente, sino que estaba en oposición a la gente, ¿no? En este libro, La genealogía de la moral, ¿no? Habla pues de los nobles, ¿no? La casta aristocrática, la plebe, el rebaño, en donde estos últimos odian y son enemigos de los nobles. Bueno, esto iría a ir en contra de la noción de protagonista que yo he elaborado, en donde más bien está muy vinculado con la gente, con su gente, ¿no? Muy identificado con ella, y ella, la gente, muy identificado con él, ¿no? Entonces, esa diferencia habría. Ahora, generalmente es normal que si uno pisa aulas universitarias y donde cursan filosofía, donde enseñan filosofía, uno se va a influenciar por lo que estudia, por los autores que toca. Es normal, pues yo he sido influenciado, aunque no haya sido consciente de ello, por Platón, por Aristóteles, por Hegel, pero una cosa es estar influenciado y otra cosa es derivarse de, o sea, que mi filosofía se derive de estos señores o de estas filosofías, o que mi filosofía sea desarrolladora de estos filósofos o filosofías. Sería inexacto decir de que yo me identifico con una filosofía en particular. Soy deudor de todas, hay que reconocerlo.
pero eso nada más, diría. Lucho, has Sí. escrito 5 libros, ¿puedes hablarnos sobre ellos? ¿Cómo no? Eh, Bien, yo diría que aportes, más que aportes a la filosofía, eh, lo mío ha sido, ha pretendido ser un aporte a la humanidad. Eh, Mi primer libro fue un ensayo antropológico. Eh, ya en mi segundo y tercer libro toco el tema ontológico queriendo encontrar el principio del ser como el contraste, ¿no? Como lo constitutivo de todo lo existente. Pero fue recién en mis dos últimas publicaciones, vale decir en el cuarto y quinto libro, que ya toco temas estrictamente filosóficos, en el sentido tradicional de este término, no en el que yo acabo de tratar, sino la filosofía como lo puramente abstracto, lo puramente conceptual, y lo hice abordando dos conceptos que son los de esencia y accidente, en donde para los objetos físicos del mundo, es decir, los existentes, ¿no? La esencia incluye a los accidentes, ¿no? Algo un tanto revolucionario, diría yo, y que tendría una repercusión en nuestra organización política y social, ¿no? Ahora bien, si bien trato estos temas filosóficos, mi mira siempre es antropológica principalmente, filosófica antropológica, pues descansa en la noción del protagonista, ¿no? Y digo noción antes que idea, porque el protagonista no es un concepto, no es una idea fija, sino es un ser que tiene su ser, valga la redundancia, en su relación vivencial y constante con su gente, con la gente, ¿no? Como un líder. Es claro, pero un líder carismático, un líder que se gana una fe, por decirlo así, por parte de la gente. Los incas, por ejemplo, eran protagonistas porque tenían una vinculación muy cercana, muy constante con el pueblo. Ciertamente tenían su poder gracias a su abolengo, pero también tenían que, ello no bastaba, tenían que ganarse la voluntad de la gente, ¿no? Era una relación carismática, vivencial que tenían, ¿no? ¿Considerarías a los... Una cosita más, Sí. tenían que, eso lo corroboramos cuando tenían que estar presentes en el campo de batalla, y entre las primeras filas, ¿no? Ese es otro acercamiento al meramente título nobiliario que ya está hecho. Tenían un poquito que ganárselas, ¿no? Había lo del abolengo, lo de la herencia, que no lo vamos a negar, pero también había esta relación vivencial, como digo. ¿Considerarías también, aparte de los líderes políticos, a los líderes o fundadores de religiones como protagonistas? Todo líder tiene que, obviamente, poseer un tanto de protagonismo en el sentido que yo le doy. Digamos, tiene que tener cualidades que representen a una gente. No solamente es el contenido, no solamente es la doctrina, pero ya no es exactamente lo mismo, ¿no? Cuando llevamos a contenidos, dogmas políticos, dogmas religiosos, y es otra cosa. Pero se parecen, ¿no? Los líderes políticos y los religiosos tienen carisma. Sí, tienen carisma, claro.
pero no es... Claro, técnicamente no es lo mismo, ¿no? Uno, uno es está lo pensando mismo. en la tierra y otro está pensando en el cielo. Claro, exactamente, ¿no? Es como los presidentes electos, pues, ¿no? Por su mensaje pueden ganar el favor popular. Pero protagonismo, como yo lo enfoco, es más bien una identidad la que le dan a la gente. O sea, su presencia, su ser mismo es dador de identidad a la gente. ¿Nacionalista, algo así? Como nación, como pueblo. Claro, digamos, yo digo mucho, el protagonista representa a su gente. No que sea algo que se limite solamente a su pueblo, ¿no? A su gente. Digamos, ni bien se llega se es un protagonista, ya se tiene esta dimensión universal, este reconocimiento universal como tal, pero la vinculación sentimental se activa especialmente cuando la gente pertenece a la misma condición, ya con atributos físicos, ¿no? Del protagonista, a la misma condición racial, a la misma condición étnica, ¿no? Eso es realmente lo que más despierta la identidad. Has mencionado justamente la cuestión racial y tú hablas en tus, por lo menos en un par de libros que he tenido noticias y el último, del hombre ario y el hombre de raza. ¿Puedes explicarnos un poco sobre eso? Sí, este último punto no lo obvio y es muy importante. En esta tendencia antropológica, ¿no? A decir de vincularse y de identificarse con el protagonista, de estimarlo, no se da por igual en toda la humanidad, ¿no? Hay básicamente dos grupos raciales, ¿no? El ario y las razas no arias, ¿no? Son estas últimas las que tienen esta vinculación e inclinación espontánea hacia el protagonista. Perdón, Mientras, pero tú hablas de algo que ya se hablaba hace tiempo, que actualmente los antropólogos ya no hablan tanto de eso. Justamente voy a redondear la idea, voy a redondear la idea. eso es un poquito Ya, voy a redondear la idea. discutible. Claro, la existencia de las razas. Mire, como decía, las razas no arias tienen esta vinculación, ¿no? Y la raza aria es más bien antagónica al protagonista, ¿ya? Y ello es, en parte, lo que explica que hoy en día los gobiernos democráticos neoliberales estén regidos por gobernantes a quienes no admiramos precisamente, ¿no? Tanto en los países subdesarrollados, entre comillas, como en los desarrollados, entre comillas, también. Ahora, que el protagonismo, ¿no? Descanse en lo racial cuando dice usted que Ya no se habla de esos términos. Ya no se habla. Bueno, Bueno, cuando te hablas de hombre ario, yo me acuerdo de la propaganda nazi, o sea, es un poco ambiguo eso, ¿no? ajá, sí. Bueno, no, en absoluto, porque el nazismo es una exaltación de la raza aria, más bien esto sería una exaltación de las razas no arias. Algo parecido al antaurismo entonces. No conozco, no estoy muy familiarizado con el antaurismo. El etnonacionalismo de Antauro Humala. Sí, he escuchado, pero no estoy tan familiarizado. Pero obviamente que todo chauvinismo intolerante es malo, pero la unidad racial no lo es.
Ahora, ¿qué se entiende por raza en un mundo actual en donde hay tanta mezcla? Bueno, yo lo abordo, desde mi segundo libro abordo este problema, y el hecho de que no haya, digamos, que no haya impurezas raciales no interesa tanto. Sigue habiendo, digamos, un espíritu de las gentes, un espíritu de las razas, ¿Qué es eso? una psicología que responde a una fisonomía física. Sí. No hay ningún problema en reemplazar el término ario y el término no ario, hombre de raza como lo llamo, ¿no? Equivalente a no ario, por más bien ario y más bien hombre de raza. En un mundo en donde, en una situación, en una condición en la que no hay purezas, no interesa si hay tendencias, si hay inclinaciones que podemos observar, ¿no? ¿Dónde comienza lo uno? ¿Dónde está la frontera entre lo ario y lo no ario? Es un problema, ciertamente, pero no quiere decir de que no esté ahí la psicología distinta de ambos polos, ¿no? Esta persona, ¿lo consideraría usted ario o no ario según su psicología? Bueno, tú vas viendo, ¿no? Según lo que estoy describiendo a un tipo de hombre y a otro, uno va ya sacando sus propias conclusiones. Tú estás en contra del hombre ario y a favor del no ario, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco más? Sí, pareciera ello un racismo invertido y nada más, un racismo ario invertido, digamos, ¿no? Un nazismo invertido. Yo diría que no es tan sencillo, porque las razones por las que yo invierto, digamos, son distintas. Ya no es, los nazis daban sus razones, ¿no? Que comprobaban que sí, que más inteligencia, que distorsionaban la historia para mostrar cómo los arios habían hecho los mayores descubrimientos en ciencia. Y eso no es tanto lo que yo abordo, no son los desarrollos civilizatorios que abordo, que han sido excelentes tanto por parte de todas las civilizaciones, de todas las razas, sino más bien esta sensibilidad estética, como llamo, porque la inclinación al protagonista es una inclinación estética. Lo estético estamos acostumbrados a relacionarlo con lo frívolo, ¿no? Pero en realidad, digamos, a relacionarlo con la belleza y a la belleza con la frivolidad. Pero no es así si es que concebimos que la belleza más bien puede tener una vinculación con los demás, con lo demás sobre todo, ¿no? Muy profunda, muy obligada. Si hablamos que la belleza es por fuerza bondadosa, entonces ya estamos saliendo de lo que sería una superficialidad, una frivolidad, ¿no? La estética es un modo de vida, entonces las razones por las cuales yo atribuyo superioridad, por decirlo así, a las razas no arias son distintas. Son el factor estético, que dirán, ¿qué cosa? ¿Acaso no hay estética, no hay belleza en la raza aria? Claro que la hay. Sí, pero es una belleza distinta, es una belleza
que no se compenetra, que no se identifica con su entorno. ¿Se da cuenta? Yo la llamo la belleza terrenal. El protagonismo descansa en una belleza terrenal, ¿no? Con obligada comunicación con el entorno, con una relación constante con el entorno, siempre querida y ganándose la admiración del entorno, de lo demás y de los demás. Mi enfoque es distinto. No es quienes han hecho los mejores descubrimientos científicos, que serían los nazis. Pues. Eso, yo no voy tanto por ahí, ¿no? Así es. ¿Qué otras ideas abordas en tus 5 libros? ¿Qué otras ideas? Bueno, son tantas, hay más, ¿no? ¿Qué crees más importante? Bien, yo diría, si hablamos de los aportes de mis libros, yo diría, y más que aportes filosóficos, aportes así sin más, yo diría que son 4 principales, ¿no? La idea del ser, la del contraste como principio constitutivo del ser, aporte ontológico, ¿no? 2, la esencia de los objetos físicos comprendiendo a sus accidentes, aporte filosófico, ¿no? El protagonista como ser querido y dador de identidad, aporte antropológico, y el hombre de raza, vale decir el no ario, como proclive a proclive en la búsqueda y realización de este protagonista, aporte antropológico también. Ahora, hay muchas otras ideas en el libro. Tendría que tener en el libro y los anteriores libros también, ¿no? Tendría que tenerlas más presentes. Si se acuerda usted de alguna, Abraham, y que quiera que toquemos, podemos hacerlo, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta, ¿no? Ya que eres colega de filosofía, ¿en qué medida crees que la filosofía profesional puede ayudar a resolver los problemas de nuestro país? Tú sabes que hay diversos problemas, ¿no? Sociales, políticos, educativos, etcétera, etcétera. ¿O crees que no podría ayudar mucho? No, obviamente, la gente tiene que aprender a pensar, pero un poco es lo que dije en un principio cuando abordaba el tema de qué es la filosofía. Todo está intuitivamente dentro de nosotros. La verdad, diría yo, es evidente, pero es necesario tener el valor, porque la verdad es dura a veces, de interpretarla, ¿no? Interpretarla correctamente, ¿no? En ese sentido, la poesía es, siempre y cuando no redunde en mera estética, la poesía, claro, puede ser más filosófica a veces, es bien filosófica la poesía, pero digo yo, lo principal de la filosofía es el sentido y significado de la naturaleza. Pero para ello, lo que se está haciendo, el manejo de los conceptos, de la lógica, también es una ayuda, es importante, pero no es lo principal, ¿no? Sí. Finalmente, tú como ingeniero industrial, empresario y filósofo, ¿cómo diagnosticas
la situación actual de nuestro país, ¿no? Tú sabes que hay problemas diversos, ¿no? Bueno, nosotros estamos siempre muy preocupados por el crecimiento anual, eh, nuestra inflación, nuestros problemas, nuestros medidores económicos, cuando eh, ya no estoy tan seguro de entender la palabra progreso, ¿no? Ya no sé qué significa eso, aparte de crecer económicamente, en producción industrial. Yo creo que eso no está mal, pero nos volvemos dependientes de las cosas. Hoy en día todo el mundo tiene que tener un celular, tener que estar conectado a una red informática. Ya no sé si eso es riqueza. Definitivamente que debemos reaprender a no depender tanto, a prescindir de lo que no es esencial, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo vivir sin mi café, por ejemplo, ¿no? Eso está mal, ¿no? Pero el factor económico, los avances técnico-científicos no están mal, pero tienen el peligro de hacernos creer que esa es toda la finalidad de nuestra civilización, y no es el caso. Y entonces no sé de qué manera podríamos establecer un programa en donde capitalicemos eso y realmente empecemos a desembarazarnos de lo que no necesitamos y a entender el progreso ya no en el sentido material, claro, sí, esa es la palabra, y más bien en serio incorporar el crecimiento espiritual, ¿no? ¿Cómo crees que se podría hacer eso? No sé si he utilizado la palabra correcta, ¿no? Porque cuando a uno le preguntan ¿a qué entiendes tú por espíritu? Ya es otro tema, ¿no? ¿Cómo se podría hacer ese crecimiento más humano, más de desarrollo de la sensibilidad humana, de la intuición humana? Al filósofo no se le preguntan cómo, se le preguntan qué es, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede hacer? No sé. Hasta prohibiendo que los escolares, es una idea, ¿no?, que se me ocurre, ¿no?, puedan comprar lo que quieran, que se acostumbren a una vida austera y que estén obligados a consumir lo que se les permita consumir. Y recién a partir de la edad adulta ya puedan... Es algo que se me ocurre, ¿no? Bueno, los niños pobres... Obligadamente, pero es diferente. Pero son la mayoría. Claro. Pero no, la idea pues es que no que sea la pobreza la que te coacte, sino que sea un programa que te obligue a vivir austeramente hasta que llegues a una edad adulta. Y es el momento ideal para acostumbrar al ciudadano, digamos, a disciplinarse en ese sentido. Muchas gracias, Lucho, por tus palabras. ¿Algo más que quisieras agregar? No, más bien muchísimas gracias a ti, Abraham, y me parece que tus preguntas han sido fructíferas para que me
desenvuelva y me explique aceptablemente esta vez. Gracias. Gracias.